Buenas tardes a todos y todas. Les saludo nuevamente. Soy Rosario Arrambide, su tutora en esta materia del Diplomado de Acceso a la Justicia. Ustedes saben que esta materia es diseño de estrategias de protección y defensa integrales. Y en esta unidad 2 abordaremos las técnicas de documentación de violaciones a los derechos humanos. El objetivo de nuestra sesión será analizar las distintas herramientas que existen para documentar las violaciones a los derechos humanos. Principalmente nos centraremos en el análisis de contexto y esto con la finalidad de construir estrategias de defensa integral que sobre todo contribuyan al acceso a la justicia. Como algunos subtemas, pues analizaremos principalmente el estudio de contexto en el desarrollo jurisprudencial internacional, principalmente en el desarrollo de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y para ello pues se van a estudiar diversas situaciones o casos en los que la Corte Interamericana ha utilizado el contexto como una herramienta para fortalecer la defensa de casos específicos. Para el abordaje de esta sesión, ¿cuáles son las actividades que estarán ustedes desarrollando? Primero, como ya saben, es una lectura obligatoria. En el caso de esta lectura será la de violaciones, derechos humanos y contexto, herramientas propuestas para documentar e investigar. Manual de análisis de contexto para casos de violaciones a derechos humanos, que es de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de Flaxo, y bueno, ahí también se indican las páginas que ustedes tendrán que leer. Independientemente de la lectura obligatoria, pues es importante también que revisen las lecturas complementarias. Una vez realizadas estas lecturas, pues ustedes tienen que realizar un ensayo corto, es decir, un ensayo de 5 cuartillas, 5 páginas, y a partir de un caso que ustedes hayan conocido o en algún caso en el que hayan participado, y el análisis tendrá que versar o exponer sobre si el caso que ustedes están planteando se relaciona con alguna cuestión estructural que esté reproduciendo violaciones a derechos humanos. Ustedes tendrán también que explicar de forma argumentada cómo poder utilizar el análisis del contexto para una estrategia de defensa del caso que ustedes están presentando. Les recomiendo por favor que revisen las pautas para la elaboración de ensayos que se encuentran en la misma plataforma. Como parte de los contenidos de esta segunda unidad, ustedes comenzarán por estudiar qué es el contexto. El contexto es una herramienta que permite identificar una serie de hechos, conductas o discursos que constituyen el marco en el cual determinado fenómeno estudiado, determinada situación, tiene lugar en un tiempo y espacio determinado, ¿sí? Existen distintos tipos de contexto: social, cultural, económico, político, histórico, jurídico, entre otros. Otro de los temas que se abordarán durante esta unidad serán las situaciones en las que la Corte Interamericana ha utilizado el contexto como una herramienta para enmarcar casos particulares que se encuentra conociendo. Dentro de estas situaciones están aquellas en las que una serie de hechos en el marco de los cuales suceden las violaciones que no son aisladas o que se dan en una época determinada. Como una segunda situación, las violaciones colectivas, masivas o sistemáticas a los derechos humanos. Y como tercera situación, determinados hechos que conforman una práctica prevaleciente en una época concreta frente a un grupo de personas con un vínculo en común. Es decir, estas situaciones en las que la Corte ha utilizado el análisis de contexto ha sido para enmarcar un caso particular que se encuentra conociendo dentro de un conjunto de situaciones, de violaciones que no son aisladas, ¿no? Que se dan en una época determinada. Por ejemplo, en el caso Radilla Pacheco contra México, la Corte hace un análisis de contexto para ubicar cómo la desaparición del señor Radilla Pacheco no fue un caso aislado, sino que se dio en una época determinada conocida como la Guerra Sucia en, en México, principalmente en Guerrero, y que se enmarcó además en una serie de violaciones masivas y sistemáticas, principalmente en el tema de la desaparición forzada de personas en esa época. Otro ejemplo en donde pueden ustedes también observar cómo la Corte Interamericana hace uso del análisis del contexto es el caso en la sentencia Campo Algodonero contra México. En esa sentencia, la Corte hace un análisis para identificar cómo las desapariciones de mujeres y los feminicidios en Ciudad Juárez
se dan no como casos aislados, sino en el marco de una práctica sistemática de violaciones a los derechos humanos, una práctica sistemática de desaparición de mujeres que iba seguido de una serie de irregularidades en la investigación del delito por parte de los servidores públicos al no activar de forma inmediata los protocolos existentes para buscar a las personas, a las mujeres, en las primeras horas, ¿no? En los primeros días de su desaparición, y en una serie de prácticas sistemáticas que concluían en los feminicidios de mujeres ligados a una serie de razones de odio, en donde había prácticas en común sobre los cuerpos de las mujeres, como la tortura, la mutilación, las violaciones sexuales. Entonces, ese es un ejemplo más donde la Corte analiza un caso particular, como el caso Campo Algodonero, en un contexto más amplio de violaciones sistemáticas, de desapariciones y feminicidios de carácter sistemático en Ciudad Juárez, México, pero también de una serie de obstáculos sistemáticos al acceso a la justicia por parte de los operadores de justicia. Otra situación más en la que la Corte ha utilizado el contexto es en determinados hechos que conforman una práctica prevaleciente en una época concreta frente a un grupo de personas que tiene un vínculo en común, ¿sí? Es decir, que no, el caso no es un caso aislado, sino que se da en una práctica que se estaba generando en una época particular y hacia un grupo de personas particulares, ¿no? Ahí se podrían ubicar ciertas prácticas relacionadas a determinados grupos sociales. Como parte de los contenidos, ustedes también estudiarán aquellos elementos o categorías con las que se construye el contexto, elementos o categorías que sobre todo la Corte Interamericana ha empleado, es decir, categorías que permiten señalar la existencia de un contexto, que permiten enmarcar un caso en un contexto particular. Dentro de estas categorías van a ubicar la conducta de agentes estatales en la época de los hechos, es uno de los elementos para que hay que considerar, que hay que observar para construir un análisis de contexto. Dos, las deficiencias institucionales, como les comentaba, el caso Campo Algodonero, las irregularidades en el marco del acceso a la justicia que contribuyeron a que las desapariciones de las mujeres concluyeran en feminicidios frente a la falta de la búsqueda en las primeras horas, los primeros días. Tres, dinámicas de intimidación. Es un elemento más que hay que observar para construir el contexto, observar si en el marco del caso, de la situación particular, existían ciertas dinámicas de intimidación que estuvieran presentes durante los hechos del caso. Cuatro, razones políticas, ideológicas o sindicales. Cinco, el sistema jurídico que prevalecía en ese estado en el cual se está conociendo el asunto. Y seis, la conducta de agentes privados. No necesariamente, aunque sí se observa también la conducta de agentes estatales, pero también observar la conducta de agentes privados que facilitaron, contribuyeron o que estuvieron presentes en la ejecución de los hechos violatorios a derechos humanos. Ustedes saben que muchas de las violaciones a derechos humanos en las que se finca responsabilidad a los agentes estatales, esta responsabilidad también se finca por actos de particulares, es decir, porque el Estado, los agentes estatales, toleraron o fueron aquiescentes frente a actos de privados, ¿no? Entonces, estos son algunos de los elementos o categorías que permiten construir el contexto o señalar la existencia de un contexto en un caso particular. ¿Cuáles son las fuentes que se emplean para construir el contexto? ¿De qué fuentes se ha apoyado la Corte Interamericana para enmarcar un caso dentro de un contexto mucho más amplio? Lo ha hecho a través de informes de los relatores, es decir, informes de los relatores del propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos o bien de los relatores de la ONU. En el caso Campo Algodonero que yo les platicaba, la Corte se apoyó de un informe de la relatora contra la violencia, sus causas y consecuencias de Naciones Unidas, dando cuenta cómo desde entonces el Estado tenía conocimiento de la existencia de estos feminicidios por razones de género hacia las mujeres. Dos, artículos académicos o periodísticos que documenten la situación, que documenten el contexto en el que se enmarcan las violaciones a derechos humanos. Tres, diversos peritajes. Cuatro, las propias normas jurídicas de los estados. Y quinto, los propios fallos de la Corte Interamericana, ¿no? Los fallos que ha tenido hacia ese mismo estado en donde ya se ha hecho una documentación previa. Finalmente, en esta unidad también ustedes estudiarán para qué se utiliza el análisis de contexto, cuál es su funcionalidad.
Y dentro de las funciones del análisis de contexto, pues observamos que esto permite comprender mejor las violaciones a derechos humanos, comprender el contexto en el que se enmarcan estas violaciones. También permite enmarcar hechos concretos dentro de un escenario más amplio de conductas estatales, es decir, enmarcar casos aislados, casos particulares, dentro de un contexto amplio, que puede ser un contexto de violaciones sistemáticas o generalizadas o masivas a los derechos humanos. Identificar los patrones de las violaciones a derechos humanos, identificar cómo las violaciones a derechos humanos siguen un patrón, ¿no? Que eso es bien importante en la documentación de casos de violaciones a derechos humanos. 4, determinar la responsabilidad internacional de un Estado, ¿no? Al poder ubicar un caso dentro de un contexto mucho más amplio, permite observar la responsabilidad de un Estado por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, ya sea por su incumplimiento de la obligación de respeto, de garantía, de protección o de no adopción de disposiciones de derecho interno, y eso permite también a la Corte fincar responsabilidad internacional frente a ese Estado por hechos perpetrados de forma directa o por hechos perpetrados por particulares en donde es posible fincarle responsabilidad a los estados. Y 5, determinar la procedencia de algunas de las medidas de reparación. Esto permite entonces tener los elementos de contexto que permitan sustentar cuáles son las medidas integrales de reparación que tendrían que adoptarse en el caso concreto y cómo estas medidas pues responden a la realidad del asunto, ¿no? Que no son aisladas dentro de las medidas de reparación integral. Entonces, se utiliza sobre todo para fines causales, ¿no? Comprender las violaciones, enmarcar los hechos concretos en un escenario, probatorios, comprobar la responsabilidad del Estado, o de fines reparatorios, poder fincar, poder establecer una reparación integral del daño que atienda en realidad a las afectaciones vividas por las víctimas, ¿no? En ese contexto determinado. Y estos son algunos de los contenidos que ustedes estarán abordando durante esta sesión, principalmente a partir de la lectura obligatoria. Les recomiendo mucho que la lean con mucha atención. Ojalá puedan leerla toda y no solamente las páginas seleccionadas. Es una lectura muy rica en el tema de la investigación, de la documentación de las violaciones a derechos humanos y sobre todo del uso de esta herramienta como es el análisis de contexto, pues para la investigación, pero también para buscar la reparación del daño, la responsabilidad, poder fincar la responsabilidad del Estado y que entender el análisis de contexto no como una herramienta propia de la Corte Interamericana, la lectura lo observamos a partir de la propia labor de la Corte, pero es una herramienta que se utiliza en la defensa de los casos de violaciones a derechos humanos, en la documentación de las violaciones a derechos humanos. Entonces, para todas aquellas personas que trabajan con temas de derechos humanos, es una herramienta que sirve, sobre todo cuando se conocen casos, para enmarcarlos dentro de un patrón generalizado de conducta o de hechos, o un patrón sistemático dentro de causas estructurales de las violaciones a los derechos humanos y que permite pues fortalecer el sustento del caso en particular. Les deseo mucho éxito en esta sesión, que aprendan mucho. Les recuerdo por favor que revisen las pautas para la elaboración de los ensayos, de tal suerte que su ensayo cumpla con los elementos ahí establecidos. Y mucho éxito, nos estaremos pues viendo a través de o platicando a través de los foros y de las distintas sesiones. Que tengan una buena tarde.